Es un buen momento para recibir a nuestro compañero Cristóbal Linero. Cristóbal, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José. Gloria al Señor, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, disfrutando de la radio, disfrutando del viernes, disfrutando del fresquito y con ganas de que nos presentes este espacio, porque ayer no lo pudiste hacer, ayer jueves, pero hoy tempranito estás con nosotros, así que con ganas de escuchar lo que tienes preparado para nosotros. Pues muy bien, José, pues muchas gracias. Entonces comienzo, ¿no? Adelante, cuando quieras. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso es de que podamos estar aquí una vez más compartiendo la riqueza de nuestro amado Jesús, y más todavía por la mañana prontito. Así que vamos a comenzar compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, he estado compartiendo este tiempo atrás en cuanto a la necesidad de tener una visión y una revelación con un propósito, para que podamos ser aquellos que servimos a Dios en el cuerpo para la edificación de la iglesia. Y el título de este tema era servir con una visión conforme a la revelación y en el cuerpo para la edificación de la casa de Dios. Y voy a leer solamente 3 puntitos de los que habíamos dado la semana pasada, pero sí los versículos, y ya después entramos en el tema de hoy, ¿no? Y dice así, el punto 1, dice: necesitamos una visión para la manera de servir y una revelación para la vida del servicio. La manera en que nosotros servimos al Señor, esto proviene de la visión y la vida con la cual nosotros servimos a Dios, la cual proviene de la revelación. También decía que era necesario, compartíamos que era necesario de que Pablo tendría que cambiar tanto su manera de proceder exterior como su vida interior. Su vieja manera de proceder era inaceptable y su vieja vida tenía que llegar a su fin. Así que es maravilloso, y leemos el punto último de aquí, que dice así: la manera en que Pablo predicaba provino de la visión celestial, y el contenido de su predicación provino de la revelación. Su manera de proceder era celestial, y su contenido era el Cristo viviente mismo. ¿Por qué era el Cristo viviente mismo? Porque él recibió una visión, él recibió una revelación, él servía a Dios de una manera vieja testamentaria, de tal manera que decía capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, de que le pidió a los sumos sacerdotes una carta de recomendación para realmente apresar a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor y que andaban en este camino. ¿Qué camino? Ese camino era Cristo mismo. Jesús dijo: yo soy el camino. Y estos hermanos andaban en el camino, pero ahí había un Pablo, celoso de la ley, sirviendo a Dios, pero con una visión ya muy vieja, una visión que realmente que no correspondía con esa nueva manera que había entrado, ¿verdad?, en Cristo. Pero Dios dice que él, cayendo al suelo, vio una luz que resplandecía y sobrepasaba aquella luz del mediodía. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué maravilloso de que a él pudo ver una visión ahí. Y es el único que habla claramente de que somos miembros del cuerpo de Cristo, y de que hoy nosotros, con esta visión, con esta revelación, podemos ser aquellas personas que servimos a Dios para la edificación del cuerpo. Y Pablo vio esa visión, se dio por esa visión. Por eso él encadenado delante de aquel rey Agripa, él pudo gritar a gran voz, dice: oh rey Agripa. Él estaba dando su testimonio, dice: oh rey Agripa, y no fui desobediente a la visión celestial. Es decir, que ya lo que Pablo hablaba, lo que Pablo vivía, lo que él expresaba, lo podemos ver incluso en Gálatas 2:20, cuando él dijo: con Cristo estoy. ¿Cómo estaba él con Cristo? Dice que estaba juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
¿Más qué? Dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ya no antiguo testamentario, no antes con una visión vieja, sino con una nueva visión, si lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que comienzo con un puntito aquí, ahora compartiendo de después de que nosotros hemos tenido una visión, hemos recibido esta revelación del cuerpo de Cristo. Oh, es maravilloso el ver, Pablo ahí en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 1, 22, él pudo decir, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio. Dice que Dios dio a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escucha, a la iglesia lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que entramos, hermanos, en este punto ahora, que nosotros como creyentes, ahora en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y con esta visión y esta revelación, nosotros vamos a ser esas personas que servimos a Dios en el cuerpo, no de una manera independiente, no de una manera descuidada, no de una manera individualista, sino de una manera corporativa. Todo lo que hagamos fuera del cuerpo, hermano, nada. Si tú te ves tu cuerpo, todos los cuerpos, todos tus miembros están bien coordinados y ordenados y funcionando en el cuerpo. Inmediatamente que hace algo fuera del cuerpo, te cangrena, no funciona. Bueno, seguimos. Entonces, dice en el cuerpo, y hay unos versículos aquí en Romanos 8, 12, 4, que dice, porque de la manera que en un cuerpo nosotros tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el 5 es riquísimo, dice, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembro cada uno en particular los unos de los otros. Qué maravilloso de que nosotros tengamos una función cada miembro, pero en el cuerpo y sometiéndonos los unos a los otros. Dice 1 Corintios 12, 14, dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Oh, esto realmente me hace ver de que yo no puedo actuar de cualquier manera. Tanto lo que yo haga positivamente como negativamente afecta al cuerpo, afecta a la iglesia. Por eso, queridos hermanos, no podemos hacer nada independiente y divisivamente. Todo debemos de hacerlo coordinado en el cuerpo para la edificación de la iglesia. La misma palabra nos dice que si no es Dios mismo el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. Así que, qué maravilloso, Señor Jesús. Bueno, seguimos aquí y dice así, cuando nosotros venimos al asunto de servir al Señor, es necesario tener claro que necesitamos el cuerpo. Es crucial que nosotros comprendamos que no podemos servir sin el cuerpo y ni podemos tener una vida espiritual fuera del cuerpo. No podemos hacer nada aparte del cuerpo. Dice en Filipenses 1:19, el apóstol Pablo aquí escribe un versículo, algo maravilloso, muy disfrutable, porque él dependía del cuerpo. Él antes actuaba individualmente, era una persona fuerte, pero date cuenta que si tú lees en Hechos de los Apóstoles, cuando él tuvo aquella revelación, inmediatamente que él vio la visión, dice que se quedó ciego. Él dejó de ver todo lo que él veía. Y ¿sabe una cosa? Dice que lo cogieron de las manos y lo llevaron a la ciudad donde Dios le había dicho, Jesús le había dicho, y a la casa de aquel curtidor, donde después tuvo que ir Ananías para orar por él. ¿Sabe?
Ya no era una persona fuerte, una persona independiente, una persona agresiva, sí, porque dice que respiraba amenaza de muerte, sino que era una persona que ya dependía del cuerpo. Dependía del cuerpo. Fue llevado de las manos. Oh, aquel Pablo tan grande, tan fuerte, aquel que tenía la ropa cogida de Esteban. Cuando vio esa visión, oh, ¿qué es lo que vería cuando realmente, como leímos la semana pasada, que él decía en Filipenses, no dice, si alguno tiene de qué gloriarse, yo más que todos vosotros. Yo era del linaje de Benjamín, hebreo de hebreo, era irreprensible, pero dice, pero todas estas cosas, cuantas eran para mí ganancia, las he estimado como basura. Oh, queridos hermanos, ¿qué vio ese hombre? Claro, por eso él pudo vivir ahora en el cuerpo y dependía. Bueno, hay una parte que el apóstol Pablo llegó a una ciudad y dice que muchos querían escuchar el evangelio, pero ¿sabe lo que él dijo? Él no se dejaba de llevar por la multitud, él no se dejaba llevar por la elocuencia, sino él se dejaba llevar por una persona que vivía en el Espíritu. Y dijo, pero no me quedé allí, porque no encontré reposo en mi espíritu al no haber hallado a quienes, dice, a mi hermano Tito. Es decir, que dejó toda aquella gente, pero después volvió y se multiplicó cuando nosotros obedecemos al Espíritu. Pero muchas veces cuando vemos una multitud, vemos, aquí, esta gente. Nosotros tenemos que ser aquellos que vivimos en el cuerpo, funcionamos en el cuerpo y nos dejamos guiar por el Espíritu. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición, ¿te das cuenta? Qué maravilloso de que Pablo ahora dependía del cuerpo, por las peticiones, las oraciones, porque aún nosotros tenemos que ver que cada miembro tiene una función y tenemos que orar unos por otros. No si tú eres dedo, tú no puedas llegar a ser ojo, ni si eres ojo no intentes llegar a ser el corazón, ni intentes llegar a ser la rodilla. Cada uno en la función que tenemos, en el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí tenemos que funcionar. Así como dice en Filipenses, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Como él dependía del cuerpo, porque sé, dice, él estaba seguro que los santos, los hermanos estaban orando por él. Esto resultará en mi liberación. Así que, hermanos, necesitamos orar por los hermanos que están funcionando ahí a cara de muchas personas, de todo en el cuerpo. Necesitamos orar unos por otros. Oh, es maravilloso. Dice así, el vivir cristiano en su totalidad es un vivir en el cuerpo. Y el servicio cristiano en su totalidad es un servicio que se lleva en el cuerpo. Como hemos leído antes, dice en 1 Corintios 12:12, mira qué versículo este es un versículo, hermano, que tiene que conmover todo nuestro corazón. Aún sabemos que hay muchos grupos, muchas denominaciones, muchos hermanos. Nosotros, si queremos y deseamos de que Cristo regrese, tenemos que estar en armonía unos con otros. Él va a venir por la novia, una novia que es gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin divisiones, sin cosas semejantes, porque Él nos está santificando, nos está purificando por el lavamiento del agua en la palabra, con un propósito, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Queridos hermanos, yo quiero derribar todos los muros que haya derribar para que esto se cumpla, para que yo no sea un estorbo, ni sea una persona que retrasa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que nosotros estemos en nuestras 13, como se suele decir, estemos en nuestro capricho, hermano, no podemos. Nosotros necesitamos estar en armonía. Mira qué dice el versículo 12:12 de 1 Corintios. Dice, así como el cuerpo es uno. Mira tu cuerpo. El cuerpo es uno. Y si tú te das cuenta, cualquier arañacito que te hace en el cuerpo, te duele. Oh, queridos hermanos, cuánto necesitamos que a nosotros nos duela
todo lo que le ocurre a mis hermanos, a nuestros hermanos. Señor Jesús, necesitamos vivir en la presencia de Dios, en la persona de Cristo. Dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero dice que todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y mira cómo termina el versículo. Así también el Cristo. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, esto nos tiene que animar a realmente buscar la presencia de Dios. Señor, no muevo nada, no quiero hacer nada si no eres tú en mí. Señor Jesús, yo quiero todo lo que yo hable, todo lo que yo emprenda. Yo quiero que tú seas la fuente, que tú seas el origen, que tú seas el que lo protagoniza todo. Señor, tú eres el centro, tú eres el alfa. Tú eres la omega, tú eres el primero, tú eres el último, tú lo eres todo, Señor Jesús. Oh, cuando nosotros oramos de esta manera, Señor, mira Moisés cuando él fue a escapar. Él fue y se tiró allí al desierto y dijo, si tú no vienes conmigo, yo no puedo, Señor. Dios estuvo con él. Aún llegó a ser la boca de Dios. Llegó a ser la representación de Dios. Y esto fue en el Antiguo Testamento, allí en aquellos tiempos. Cuánto más ahora que todo el Dios triuno maravilloso, como el Espíritu que da la vida, hoy está dentro de ti y dentro de mí. Maravilloso. Tenemos que seguir porque pronto termino. Dice también el Cristo. Y dice el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, el 12-13. Dice, porque en un solo, escucha, en un solo, es decir, que el Espíritu que tú tienes, es el espíritu que yo tengo. El espíritu que tiene el otro hermano es el espíritu que tú tienes. El espíritu que está en mí está en ti. Quiere decir que si está en mí, yo estoy en ti y tú estás en mí. Hay un espíritu en nosotros. Estamos conectados. Somos uno. Es maravilloso. Dice porque, el versículo 13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que hermanos y hermanas, si nosotros estamos tocando a un hermano, mira cómo lo toca, cómo lo mira, de qué manera, porque lo que tú estás mirando es a Cristo. Pablo perseguía a ¿quiénes? A Pedro, a Juan, a Ananías. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? Oh, cuando aquello lo escuchó Pablo, dijo, Señor, ¿quién eres? Oh, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Señor, si yo persigo a este y a los... Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí él vio esa visión. ¿Y qué es lo que dijo después? Dice, Señor, ¿qué haré? Dice, ponte de pie, ponte sobre tus sandalias, y yo te diré lo que te se ha de ser. Dice, y los hermanos te guiarán. Oh, maravilloso, en el cuerpo. Señor Jesús, dice así, dice en el Nuevo Testamento, el servicio no se toca de una manera clara y definida hasta Romanos 12. Es aquí cuando el asunto del servicio es revelado y se presenta como un asunto que es propio del cuerpo y en el cuerpo. Es el versículo que hemos leído antes que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, dice en Romanos, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros. Señor Jesús, es maravilloso, queridos hermanos. Bueno, son las 9:51, ya me quedan 3 o 4 minutos, son 2 minutos y termino. Y dice así. Dice, con respecto a servir en la iglesia, el énfasis recae en el entorno para el servicio, pero con respecto a servir en el cuerpo, el énfasis recae en la coordinación del servicio. Necesitamos ser coordinados, necesitamos coordinar. Según el Nuevo Testamento, los creyentes son miembros los unos de los otros y están coordinados en un solo cuerpo. Señor Jesús,
Oh, esto es maravilloso, queridos hermanos, de verdad. Dice también aquí, dice 12, dice, porque es el versículo 12 que hemos leído anteriormente. Lo quiero leer otra vez. Y aquí ya quiero terminar. Dice, porque si el cuerpo dice que es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. El 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es mucho, porque somos miembros, dice en Efesios 5:30, dice, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Bueno, queridos hermanos, seguiremos la semana que viene compartiendo sobre el servicio y sobre la función en el cuerpo después de que hemos recibido esta visión y esta revelación, que todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, que tengáis un buen día, un buen fin de semana lleno de la presencia de Dios y que el Señor os inunde por completo. Muchas gracias, José, y todos los hermanos de Radio Solidaria por dejarme compartir esta palabra tan rica.